No los mires mucho, les da pena. Bienvenidos, valientes caminantes de los 7 reinos. Aquí en Eco, la historia, la intriga y lo épico cobran vida como el fuego de un dragón. Prepárense para un viaje digno de un maestre. Hoy comenzamos una serie de crónicas en las que hablaremos de la historia del mundo conocido de hielo y fuego. Y poco a poco hablaremos de cada periodo de la historia desde el amanecer hasta la conquista de Aegon Targaryen. El mundo que conocemos no tiene fechas de inicio exacta. Según los maestres, hay quienes dicen que la historia pudo comenzar en unos 40.000 años, o como otros dicen que podrían tener más de 500.000. Como sabemos, en el mundo de Juego de Tronos, hay 4 continentes conocidos como Poniente, Esos, Sotorios y Ultos, pero por ahora nos vamos a centrar en Poniente, ya que es la información que hemos recopilado los maestres, y hoy vamos a arrancar desde la Era del Amanecer hace más de 13.500 años, dado que en ese periodo aún no había humanos andando en Poniente, y los únicos escritos y pruebas que tenemos es de los primeros pueblos como los Ándalos, los Valirios y los Guiscarios, incluso información de las lejanas tierras de Ashai. Lo que se cuenta de las primeras criaturas que caminaron en Poniente se fueron perdiendo entre la veracidad, la leyenda y lo imaginario popular, entre unicornios, huargos y nigromantes. Todo empieza de las frías tierras del eterno invierno hasta las costas del cálido Dorne. Hoy empezaremos primero con 2 de los primeros pueblos, los gigantes y los niños del bosque. Pueblos que desconocían todo tipo de metales y la doma de animales. También se sabe que eran muy numerosos pero incivilizados, que carecían de reyes y reinos, que incluso ni habitaban fortalezas ni ciudades. También sabemos que en las montañas rojas de Dorne, como a lo largo del Garfiol de Massey, habitaban gigantes, mientras que desde el Cabo de la Ira hasta el Cabo Kraken había un vasto bosque donde habitaban los hijos del bosque. Incluso algunos confirman que los blancos ya existían en las tierras del eterno invierno. Comencemos hablando de los gigantes. La información sobre los gigantes está basada en manuscritos y relatos de miembros de la Guardia de la Noche de hace más de 100 años, pero los lectores de la saga tenemos una descripción exacta de cómo eran, o mejor dicho, de cómo son los gigantes a través de los ojos de Jon Snow. En los cuentos de la vieja Tata, los gigantes eran hombres de gran tamaño que vivían en castillos colosales y peleaban con espadas inmensas y calzaban unas botas en las que se podría esconder un niño. Los que yo tenía delante estaban sentados sobre mamuts. No era fácil calcular su estatura, pero era entre 4 y 5 varas de alto. Tenían los brazos muy largos y las piernas eran más cortas. Los pies descalzos eran anchos, desparramados, callosos y carecían de cuello, pues sus enormes cabezas sobresalían hacia adelante directamente desde los omóplatos, y sus rostros eran aplastados y brutales con ojillos de rata, apenas del tamaño de cuencas de collar, y no dejaban de husmear como si se guiaran tanto del olfato como por la vista. Tenían el cuerpo cubierto de pelos muy espesos de cintura para abajo, pero más escaso de cintura para arriba. No llevaban enormes espadas como apuntan las leyendas, sino que portaban garrotes. Algunos eran simplemente ramas de árboles secos, y otros añadían bolas de piedra atadas a un extremo, convirtiéndolos en mazos colosales. Sabemos también que los gigantes vivían en cuevas o bajo altos árboles sin realizar ningún tipo de construcción, y que hubo enterramientos entre gigantes, pues se sabe que en el norte existen túbulos, sepulturas y tumbas, ya que hay campesinos norteños que han encontrado restos óseos al arar sus campos. Tenían su propio lenguaje, pero cuando posteriormente llegaron los primeros hombres, aprendieron de ellos la lengua antigua. Los niños del bosque. Sobre los hijos del bosque o niños del bosque sabemos que, según las fábulas de los salvajes más allá del muro, hijos y gigantes no vivían en paz. Eran pequeños, morenos y hermosos, y sus adultos eran como niños a nuestros ojos. Sus cantos y música eran de gran belleza, descritos por Brando el Constructor. Dice que era como un canto similar al de las piedras en el arroyo, el viento entre las hojas o la lluvia en el agua. Pero sin duda la mejor descripción de qué aspecto tenían los hijos del bosque la podemos encontrar en el libro Danza de Dragones a ojos de Brandon Stark. Cuando se encontró por primera vez a Hoja, una hija del bosque, decía que su voz era de mujer aguda y melodiosa, impregnada de una musicalidad extraña que nunca había oído en nadie. Una voz tan triste que desgarraba el corazón. Su aspecto era joven y era más baja que su hermana Arya. Se cubría la piel moteada como la de una cierva con una capa de hojas. Tenía los ojos extraños, grandes y vidriosos, dorados y verdes, con una pupila vertical como los gatos, y su pelo era una maraña de colores otoñales.
castaño rojo y dorado con enredaderas, ramitas y flores secas enzarzadas. Según Hoja, los gigantes los llamaban Wo-Dak-Nak-Gram, el pueblo ardilla, pues eran pequeños, rápidos y les gustaban los árboles, pero su verdadero nombre significaba los que cantan la canción de la tierra, y afirman que antes de que hablaran la lengua de los primeros hombres, ya llevaban 10.000 años cantando sus canciones, dado que Hoja afirma haber nacido en la época de los dragones y que durante 200 años caminó por el mundo de los hombres. Se averiguó dos cosas. La primera es que los hijos del bosque viven más que los seres humanos. Y la segunda es que aún mucho después de la conquista de Aegon Targaryen, aún habitaban, aunque en secreto y en menor cantidad, en los bosques de Poniente. Este podría ser el caso del fantasma de Alto Corazón, una bruja que habita en los bosques de las tierras de los ríos, que tiene un aspecto muy similar al de los hijos del bosque, y que ya vivían en los tiempos en los que Aegon V era rey de Poniente. Cuando Arya se encuentra en compañía de la Hermandad sin estandartes, Toros de Mir, tiene un encuentro con este extraño personaje. En el mundo de hielo y fuego se nos dice que los hijos del bosque eran diestros en el arte de trabajar la obsidiana, también llamada vidriagón, y la usaban para realizar herramientas y armas de caza. Se dice que vivían en las profundidades del bosque en ciudades secretas, en los árboles, en refugios de mimbre y hojas, en las entrañas de las colinas en cuevas, e incluso en islas en medio de lagos. Vestían jugones largos de hojas entrelazadas y protegían sus piernas con cortezas de árboles, como un camuflaje natural que se mezclaba con el paisaje de los bosques. Solían cazar en grupo portando sus cuchillos de obsidiana, arcos de arciano y utilizando trampas voladoras de hierba. A diferencia de los gigantes, los hijos del bosque adoraban a dioses cuyos nombres eran secretos, les rendían culto, y más adelante los primeros hombres los adoptarían en su propia cultura. Dentro de la raza de los hijos del bosque, destacamos los verdevidentes, los más sabios de su raza, y a quienes se respetaba y tomaba como jefes, y los danzarines de los bosques, que eran aquellos entre los hijos del bosque que se dedican a la caza. Los verdevidentes fueron quienes tallaron los rostros en los ancianos, y miles de años después aún quedan algunos en Poniente, se decía de ellos, eran capaces de ver el pasado y el futuro, así como influenciar en animales y plantas, y que tenían habilidades mágicas. En aquel periodo primitivo de Poniente, el brazo de Dorne aún conectaba con tierra con Essos, y esta vía permitió el paso a un nuevo pueblo que llegaría desde el este, los primeros hombres. Estos se asentaron en los territorios que hoy se conocen como las Tierras de la Tormenta y Dorne. Los gigantes eran un pueblo huraño y hostil contra los hombres, pero los hijos del bosque sí que acogieron bien a los recién llegados, pues había tierra suficiente para todos. Sin embargo, los hombres llegaron portando espadas de bronce y escudos de cuero. En Poniente jamás se había visto un caballo, y cuando los hombres llegaron montados en aquellas bestias, los hijos del bosque se sintieron asustados. De igual modo, los hombres debieron sentir lo mismo cuando se encontraron con los rostros tallados en los árboles. Además, se decía que los verdevidentes podían ver a través de los ojos de los arcianos, y de aquel modo vigilar a los hombres, que pronto comenzaron a construir aldeas, cultivar la tierra y criar ganado. Poco a poco fueron instalándose desde el sur hasta el norte, talando árboles, incluso aquellos que tenían rostro, pues temían que estos supusieran una amenaza. Los hijos del bosque, horrorizados, entraron en guerra contra los hombres, que para su infortunio eran más numerosos, más grandes y más fuertes. Venían en caballos y armas de bronce, superando a sus frágiles cuchillos de obsidiana. Los danzarines de los bosques se convirtieron en guerreros, y los verdevidentes, que además eran cambiapieles, hicieron uso de todas sus artes para que guargos, osos de las nieves, leones de las cavernas, mamuts y otras bestias lucharan por su causa. Sin embargo, sus estériles victorias solo consiguieron retrasar lo inevitable, pues los hombres eran demasiados. Entonces los hijos del bosque demostrarían cuán poderosa era su magia. Pues se dice que en su desesperación, los verdevidentes se reunieron en Foso Kailing, y allí alzaron las aguas de los mares, provocando la gran inundación. El agua convirtió el cuello en marismas y rompió el brazo de Dorne para evitar el avance por tierra de los primeros hombres. Ahora actualmente es conocido como el Brazo Roto, formando el archipiélago de peldaños de piedra. El conflicto entre ambas razas perduró generaciones, y los primeros hombres llegaron a establecerse desde Dorne hasta el norte. Mucho tiempo pasó hasta que el cansancio por los largos años de guerra, o quizá una chispa de sabiduría por parte de ambas razas, provocó que los dos bandos decidieran parlamentar en busca de la paz. Y así sucedió que los héroes y gobernantes de los primeros hombres se reunieron con los verdevidentes y danzarines de los bosques. Este pacto se llevó a cabo en una isla que se encuentra en el centro del gran lago llamado Ojo de Dioses, al sur del actual Harrenhal, en las Tierras de los Ríos.
Según nos cuenta el maestro Luwing, el acuerdo dice que para los primeros hombres serían las tierras costeras, las altas llanuras, los prados luminosos, las montañas y los pantanos. Pero los bosques serían siempre de los hijos, y el pacto se cerraría con la promesa de que ningún arciano se cortaría a lo largo de todas las tierras de Poniente. Asimismo, se hicieron talar rostros en todos los árboles de aquella isla, para que los dioses fueran testigos del pacto, pasando a llamarse desde entonces la Isla de los Rostros y fundando la Orden de los Hombres Verdes. El pacto firmaría también el final de la Era del Amanecer, dando lugar a la Edad de los Héroes, y esto supuso una larga paz que duraría 4000 años. En ese tiempo los hombres olvidarían a sus propios dioses y adoptarían las creencias de los hijos del bosque, los que más adelante serían conocidos como los antiguos dioses y que ahora son heredados en el norte. ¿Te apasionan las leyendas que forjaron los 7 reinos? No te pierdas nuestro video sobre la Era de los Héroes, donde los grandes nombres como Lan el Astuto y Brandon el Constructor marcaron el destino de Westeros. Haz clic ahora y revive el comienzo de todo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nada de estas historias.